7 minutos, 8:37 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, que nos acompaña en nuestros estudios. Adrián, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted permanentemente ha venido alertando de la difícil, complicada, caótica situación por la que atraviesa la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ahora está peor que antes, no se han tomado ningún tipo de acción para tratar de salvar una empresa que era rentable, que funcionaba bien y que de un tiempo acá pues ha venido enfrentando todo este tipo de problemas. ¿En realidad está al borde de la quiebra CNT? Licenia, muy buenos días. Alexis, muchas gracias, y a todos quienes nos están mirando y escuchando a través de Pichincha Universal, un saludo fraterno. Yo solamente le añadiría un adjetivo a lo que acabas de mencionar, Licenia, y que tal vez es irreversible la situación de CNT, y eso realmente termina siendo algo extremadamente grave. Entendiendo primero, y siempre lo recalco, que CNT es patrimonio de todos los ecuatorianos. Utiliza espectro radioeléctrico, propiedad también, y un recurso natural del país, propiedad de todos los ecuatorianos. Es así que realmente termina siendo algo muy penoso, lamentable, y yo diría hasta molesto, ver cómo las autoridades actuales, ver cómo el gobierno nacional, ver cómo el gerente general actual, la propia ministra de Telecomunicaciones, hacen caso omiso de realidades, porque cuando hablo de los números, de las pérdidas acumuladas que viene manteniendo CNT, no son progresiones ni son inventos o son cálculos matemáticos al azar, sino son datos que ellos mismos los publican en su portal de transparencia en CNT. Y ahí es donde resulta realmente también, la verdad ya muy lamentable, que tengamos que decir que hoy por hoy la CNT se encuentra al borde de la quiebra, si no por decirlo, en un camino que le va a llevar a un abismo hacia fin de año. ¿Por qué es irreversible la situación? ¿Por qué ya no hay solución? Termina siendo irreversible, primero, Licenia, porque no se han tomado, no se han visto medidas, no se reflejan en los números, medidas que sean correctivas a la pérdida de clientes, a la pérdida de ventas que está teniendo CNT, que es exponencial mes a mes. Hay líneas de negocios donde están cayendo aproximadamente el 50% de clientes de mes a mes, ni hablar de cómo estaba la empresa en el año 2017, por poner un ejemplo, donde facturaba $1,000 millones. Hoy por hoy, te digo, me ha resultado sorprendente que sinceran, entre comillas, la cifra de las ventas, y ellos mismos se reducen ya un 30%. Es decir, en el 2017 que vendían 1,000 millones, al 2022 ya colocan una meta de 700 millones nada más. Ellos mismos ya se redujeron 30%. Y sobre ese 30% todavía tienen un déficit presupuestario en lo que es las ventas. ¿Cómo haces para perder $50 millones? Bueno, no sé cómo hacerlo, no te diría cómo hacerlo, te diría lo que no debes hacer. A ver, pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron, o más bien, lo que dejaron de hacer para que la empresa que tenía antes unos ingresos enormes pierda $50 millones? Bueno, Alexis, lo que se dejó de hacer definitivamente es el enfoque hacia el cliente, el enfoque hacia el servicio postventa, el informe hacia la calidad del servicio que tenían los usuarios. Veamos así que líneas como la telefonía móvil, que antes era alrededor de un 25-30% que tenía CNT del mercado total de telecomunicaciones, de telefonía celular, hoy por hoy no llega a ser ni siquiera de un 10%. O sea, diste mal servicio y por ende el usuario lo que hizo fue migrar a otra empresa. Correcto, y ahí más que todo hay que entender que la dinámica del sector de telecomunicaciones en el mundo, la dinámica de los consumidores de telecomunicaciones, no es que si me dan un mal servicio yo dejo de contratar para no usar. Lo que hago es dejo el servicio para contratar a otra empresa. Entonces todo lo que ha perdido CNT, alguien lo ha ganado. Entonces desde ahí donde comienzan las elucubraciones, donde comenzamos a pensar que ya esto no es casualidad, que hay acciones deliberadas. Una premeditación, dice usted, para debilitar la empresa al punto que su valor disminuya tanto que sea mucho más fácil venderla. Los números así lo indican, Licenia, lastimosamente. O sea, ya en este punto podemos hablar de acciones premeditadas, de acciones que van enfocadas hacia un plan de desvalorizar la empresa pública. Acciones como algo realmente que no tiene sentido, que en el mes de mayo se hayan pagado $7 millones de un software que tiene que ver con la digitalización de documentos, cuando ellos ya tenían un software que hacía eso. Entonces no se entiende por qué realizan estos gastos adicionales. ¿Por qué subir la nómina? ¿Por qué en un mes sube la nómina aproximadamente en $10 millones?
se sube la nómina en el mes de mayo y se paga, aducimos que es este famoso tema del contrato colectivo retroactivo que se está pagando, que son también irregularidades que debería investigarse de manera muy profunda, porque detrás de esto, contratos que se firmaron en la época del gobierno de Lenín Moreno, hay actores que hoy por hoy siguen teniendo intereses en el sector y quién sabe qué otros intereses oscuros tendrán en la venta de CNT. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, tenemos grupos aquí definitivamente entre empresas privadas que tienen intereses en que la CNT desaparezca porque es un mercado que queda ahí disponible para ellos. Una empresa que, por ejemplo, trató de cubrir una glosa millonaria en Contraloría cuando estaba Pablo Celi al frente de la institución. Correcto, sí, exactamente. Una de esas podría ser unos autores sindicalistas también que han permanecido perennes en el tiempo dentro de las empresas públicas que actualmente también se encuentran presentes en CNT y que son justamente artífices de temas como de los contratos colectivos retroactivos, amparados ante acciones ejecutoriadas por jueces de localidades pequeñas que han asumido estas acciones de protección y la han ejecutado a través de sentencias y ahora lo que están haciendo es pagando. Pero este pago realmente termina siendo la espada de Damocles sobre la empresa porque realmente le puede llevar, como te digo, a esta situación que hoy por hoy técnicamente ya resulta irreversible que la puedan detener o que la puedan dar la vuelta hacia fin de año. Una vez que la empresa entre en quiebra, ¿qué sucede? Bueno, ahí hay, digamos, y depende, yo aquí siempre me voy a la voluntad política. Si el gobierno nacional no tiene la voluntad política de salvar CNT, de reforzar CNT, de fortalecer la empresa para sacarla adelante nuevamente, realmente lo que tendremos seguramente será una figura en la que el Estado nos dará como excusa la situación económica en la que está CNT, seguramente le echarán la culpa a los gobiernos anteriores, como ha sido realmente su libreto y su costumbre, y tendremos tal vez una venta forzosa a precio de gallina enferma, a quién sabe qué actores estén detrás de justamente todos estos activos y justamente también el mercado que tiene CNT. Bueno, acá, digamos, no hay hueso, ¿no? O sea, hay una empresa en un mercado que es muy prometedor, que es el de las telecomunicaciones, que es al que apuntan muchas empresas, negocios, etcétera. Entonces, digamos, no va a pasar lo mismo que con Ferrocarriles del Ecuador, OTAME, que simplemente bajaste la lámpara, apagaste la luz y te fuiste. Acá, obviamente, hay unos intereses económicos enormes, ¿no? Ahí yo tengo dos preguntas, Adrián, porque decía nuestro invitado hace un momento, se infló la nómina. La ministra de Telecomunicaciones, la señora Mayno, es esposa de un asambleísta de Creo, del señor Guido Chiriboga. El señor Guido Chiriboga está involucrado o ha sido mencionado en el tema de poner a los panas, a los ñaños, a los brothers, en Senai, no sé qué. Digo, si tiene a la esposa en telecomunicaciones, uno siendo mal pensado puede creer que por ahí también pasó algo. El señor además es director provincial de Creo en Guayas. O sea, dejo la pelotita boteando ahí, regla 18 del fútbol. Ya el que quiera hacer el gol, lo hace. Esa es una. Puede haber como conflicto de intereses por estas relaciones familiares, políticas que hay, Adrián. Y la otra, la Asamblea no debería cumplir su rol fiscalizador como lo hicieron, por ejemplo, para tratar de evitar la venta del Banco del Pacífico, tomando en cuenta de que nos gobierna un presidente banquero que tiene evidentes intereses sobre la venta del Banco del Pacífico, que hoy es manejado por el Estado y que está en plena puja. Y ojo, no descarten que la revelación de los dichosos audios del señor Aparicio el día de ayer en uno de los canales de televisión, propiedad de otro de los banqueros más importantes del país, sea también parte de esta peleita que hay entre banqueros y uno de esos presidente, nada más. Entonces, ¿qué hace la Asamblea y por qué no fiscalizan también quiénes han sido los que han inflado la nómina de CNT? Hay algunas reflexiones de Alexis acerca de lo que tú mencionaste. Lo primero, sí se ve en el gobierno nacional, en los actores como la ministra de Telecomunicaciones, primero un silencio sorprendente, una situación que se viene acarreando el último año y quienes me ha podido ver y agradecido por el espacio siempre a Pichincha Universal, que lo he venido denunciando periódicamente. Hasta que llegamos a este punto realmente que termina siendo para mí irreversible. Un silencio que yo no sé si les pasa a ustedes, perdón que le corte a nuestro invitado. A mí se me cruza la señora Mayno aquí en la calle y yo no la reconozco. ¿La has visto alguna vez? No. No, yo no la he visto. O sea, si se me cruza aquí en la calle, es la ministra de Telecomunicaciones, mucho gusto, no sé ni quién es. Entonces, este silencio, Alexis, esta desatención que ya parece deliberada como tal,
Bueno, creo que con los audios ya sabemos hacia dónde iba la atención, ¿no? Mientras el gobierno más bien está presto para hacer esas llamadas, interfiriendo en otras funciones del Estado, realmente en lo que tendría que interferir, pidiéndoles acciones correctivas a quienes ellos mismos han puesto a administrar la empresa pública como tal, realmente no se ha dado. Así como no se ha dado tampoco, yo creo que una fiscalización efectiva de parte de la Asamblea, en eso yo concuerdo plenamente contigo, Alexis, y es el momento de exigirle a la Asamblea Nacional justamente que tiene que realizar esta fiscalización. Aquí está en juego patrimonio de todos los ecuatorianos que se ha venido construyendo por muchos años, de un salvataje de dos de empresas de telecomunicaciones que en su momento eran Andinatel y Pacifitel. Es decir, aquí no estamos hablando de empresas pequeñas o que causaban pérdidas al Estado. Estamos hablando de una empresa que en su momento le dio al Estado ecuatoriano 250, 300 millones de dólares de excedentes de ganancias año por año, que tenía más de un 50% del mercado del Internet en el país, que tenía más del 30% del mercado de telefonía celular en el país, que tiene seguramente la infraestructura de nube más grande que posee el país, se encuentra justamente en propiedad de CNT. Entonces, como no son menores las cosas de las que estamos hablando, realmente la Asamblea Nacional debe tomar los correctivos, las acciones necesarias, responsables justamente para que este patrimonio de todos los ecuatorianos no sea feriado después al mejor postor o a los amigos de la gallada, que terminaría siendo algo peor. Adrián, ¿en cuánto estaba valorada CNT antes de esta crisis, cuando estaba en su mejor momento, y cuánto cree usted que ha disminuido su valor ahora que está al borde de la quiebra? Bueno, en su momento, te hablo hacia finales del 2016, tal vez 17, se hablaba de que la empresa, sin tener en cuenta el valor de la marca como tal, solamente lo que tiene que ver con activos y un poco de infraestructura, tenía un valor aproximadamente de 2.000 millones de dólares. Hoy por hoy, por lo menos de eso se ha reducido un 40%. Es decir, en el mejor de los casos tendríamos una empresa que valga alrededor de 1.200 millones de dólares y que realmente serían cálculos demasiado optimistas para lo que podría pasar en el mercado. Porque aquí también hay una realidad, y es que el mercado que pierde una telefónica realmente es muy difícil de recuperarlo. El usuario que se fue molesto por la calidad del servicio, por el pésimo trato de la atención al cliente, por la pésima cobertura, realmente no vuelve a confiar en el servicio cuando lo vuelven a retomar. Es ahí la gravedad de las acciones que se están tomando y de las inacciones que realmente terminan siendo aún más lapidarias para la situación de la empresa. Si no se toman los correctivos necesarios en este momento, si la Asamblea no interfiere realmente de manera firme y realmente frontal sobre esta situación de la empresa, créanme que a finales de año estaremos hablando de una empresa pública en quiebra, que no termina siendo lo mismo, y concuerdo contigo, Alexis, que Correos del Ecuador o TAME, pero de todas maneras trae muchísimos problemas similares a los que trajo TAME y a los que trae Correos del Ecuador. Si no, fijémonos en a quién le favoreció la salida de Correos del Ecuador. ¿Qué empresa privada tomó el correo de todos los valores de Correos del Ecuador y todos los clientes que tenía Correos del Ecuador? ¿Cuál fue? Es fácil verlo. La Asociación de Empresas Privadas, entre ellas se repartieron el mercado, y los mayores ganadores han sido justamente los que concentran el poder del mercado. Las empresas más grandes en cada uno de los sectores han sido quienes han abarcado ese mercado. Entonces ahí se encuentran los intereses. TAME, uno de los problemas de la desaparición de TAME es que desapareció de alguna manera la regulación de precios en el mercado. Entonces, que terminan siendo cosas gravísimas. Adicional, que CNT cumple un rol fundamental, que es de realizar la cobertura en áreas rurales. Porque para un privado, si no es negocio estar en un área rural, simplemente no va a dar cobertura, no le va a dar el servicio de telecomunicaciones. Y tenemos en el país aproximadamente un 40% de personas, de habitantes, de ciudadanos de nuestro Ecuador, que viven en las zonas rurales. Están desconectados. Que estarían o podrían estar en posible riesgo de desconexión en el momento en que, por ejemplo, CNT llegara a cerrar las puertas. Entonces no llega a ser tan fácil este tema de, no, cerremos, vendamos, feriemos del patrimonio de todos los ecuatorianos, porque detrás de esto también hay derechos fundamentales de las personas y de los ciudadanos que se verían afectados en el no consentido de un cierre. Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, Adrián, y es que son pocas las voces en realidad que han alertado sobre la crisis a la que le han llevado a CNT, y de esas pocas voces, de hecho, ha sido Adrián Ibarra, nuestro invitado, a quien le hemos tenido en este espacio en varias ocasiones, justamente hablando y alertando sobre la situación de CNT. Yo mencionaba el tema de la Asamblea, pero quiero citarle
otro espacio más que me sorprende a mí el vacío de vocería y de liderazgo que hay, y es el de los trabajadores de la empresa. Porque si alguien debería estar en este momento denunciando los malos manejos de CNT, deberían ser sus trabajadores. ¿Por qué los trabajadores de CNT no han levantado la voz para decirle al país lo que está pasando con la empresa? Lastimosamente, Alexis, yo creería que en el tema de los trabajadores y por qué también este silencio, es por temor justamente a este gran frente coercitivo que puede tener el sindicato de trabajadores. Otros por no arriesgar su trabajo y otros también porque se sienten contentos con que les paguen un contrato colectivo retroactivo, que realmente termina siendo el interés particular de algunos empleados sobre realmente el interés de salvar una empresa pública que es propiedad del Estado ecuatoriano y que realmente día a día ayuda a millones de ecuatorianos en el país. Y cuando hablo de ayuda a millones de ecuatorianos en el país, hablo de que existen servicios diferenciados con tarifas preferenciales para zonas urbano-marginales y rurales, que no se han hecho efectivas, que eso también debo aclarar, que CNT no es que las impulsa, pero que son mandatorias por reglamentos que tiene en la ley de telecomunicaciones y que deberían hacerse más bien más efectivas. Debería esta masa crítica, deberíamos promover el acceso universal justamente a los barrios de urbano marginales, por ejemplo de la ciudad de Quito, que carecen muchísimo. Hay un 40% de familias en la urbano marginalidad y en las parroquias rurales de nuestro Quito que no tienen acceso al internet todavía. Es ahí donde se debería promover más bien este tipo de planes económicos para que la gente pueda utilizar. Porque si pensamos que una familia, por escasos recursos que tenga, no utiliza servicios de telecomunicaciones, estamos equivocados. Las familias de escasos recursos también, los niños necesitan teleeducación. Con cada ola de COVID volvemos a la teleeducación. En la pandemia, ahí se pudo haber echado mano de una empresa pública para poder dotar justamente del servicio a miles de familias que no tenían acceso. Y termina siendo lamentable, topando ese tema, Alexis, el entender que justamente en la pandemia, en el gobierno de Moreno, se trató de cerrar un proyecto como el de los infocentros, afectando justamente a los más necesitados. 4.2 millones de ciudadanos en la ruralidad en riesgo con la desconexión de infocentros. 700,000 escuelitas que estaban conectadas con internet fueron desconectadas en el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos en la cabecera del Ministerio de Telecomunicaciones una persona como Andrés Michelena, al que tenía la fiel convicción de cerrar los infocentros sin ninguna razón específica. Y es ahí donde solamente la lucha popular, solamente el alzar la voz desde las comunidades rurales permitió que ese proyecto siga adelante. Ahora lo cerraron o lo cambiaron de nombre, la verdad que pero está o no está no funcionando. Se entiende bien. Entiendo que está funcionando con otro nombre, no sé si aumentaron las capacidades o bajaron las capacidades, muy poco se habla realmente de lo que ahora creo que se denominan los puntos del encuentro. Esperemos que sigan funcionando por el bien de las personas. Esperemos que se encuentre el internet ahí. Adrián, yo le quería preguntar, ¿cómo entender que la situación de la empresa esté como está? Si se supone que el gobierno viene de una matriz de empresa exitosa como es la banca, y el presidente ha demostrado ser al menos un banquero exitoso, ¿cómo es que ese éxito empresarial no se traslada a la administración de una empresa como CNT? Si es el propio presidente o el gobierno el que pone a la administración de CNT. Me atrevo a decir, Licenia, que el catalogar como éxito depende del objetivo. Si el objetivo de este gobierno, entre comillas, de empresarios, es vender los activos públicos, está muy bien. Que yo no lo menciono sin base fundamental, porque hay varias y extensas declaraciones del propio presidente de la República, tanto a medios escritos como a medios, a radios y a televisión nacional, donde él ha indicado que deliberadamente él quiere vender algunos activos del Estado y algunas empresas públicas. Tienen una feria que se llama Ecuador for Business, donde dentro de los paquetes promocionales del Ecuador hacia el mundo está la venta de activos, está la venta de CNT, está la concesión del proyecto de infocentros, de los puntos del encuentro, entre otras cosas, como está. Entonces ahí, si es que el objetivo es hacer esto, entonces el plan les está saliendo de manera adecuada. Si el objetivo es feriarse los activos de todos los ecuatorianos, pues el plan les está saliendo perfecto. Y es ahí donde, nuevamente, autoridades, Asamblea Nacional, Contraloría, en su momento la propia Fiscalía, tendrían que intervenir ya, porque como les digo, estamos, creo que, presenciando una muerte anunciada
una crónica de una muerte anunciada, estamos viendo la lápida de una de las empresas públicas y cuidado, a final de año estamos ante el anuncio del gobierno nacional de la venta irreversible de la empresa pública porque no se puede sostener más, que es algo deliberado y que sería totalmente grave y totalmente perjudicial para el Estado ecuatoriano, para el país y para los ciudadanos especialmente. Lo que pasa es que ellos ven con óptica de, o sea, esto como el negocio, o sea, el negocio además privado. Ellos son empresarios privados. No ven, como decía nuestra invitada anterior, en el caso del transporte, como que se trata de un servicio público, sino, o sea, digamos, ellos no tienen como prioridad lo público, la atención al ciudadano, etcétera, sino simplemente su visión desde la óptica de un empresario del sector privado, ¿no? Ahí me da la impresión de que mucha gente compró la idea de que al ser un banquero exitoso y tales, esta cosa podía resultar mejor, pero ya bueno, lamentablemente los resultados creo que están a la vista. Lo señalaba Licenia hace un momento, ¿no? Banquero exitoso que no ha podido administrar ni siquiera las empresas públicas. Ahora, Adrián, el futuro de CNT, ¿de quién depende entonces? O sea, estamos en manos de un gobierno al que le queda todavía 2 años y medio, más de 2 años y medio en funciones. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos? Bueno, yo creería que el futuro de CNT primero depende de la voluntad política. Yo en este momento ya no hablaría de la voluntad política del Ejecutivo, porque creo que la voluntad política está reflejada justamente en hacia dónde están llevando la empresa, con ya 50 millones de dólares acumulados a junio. Yo creo que aquí ya depende de la voluntad política de la Asamblea Nacional y de los entes de control, que están ellos obligados a hacer todo lo necesario para pedirle ya las cuentas tanto al gerente general, tanto a la ministra de Telecomunicaciones y al propio presidente de la República sobre qué es lo que está pasando y cuál es la situación real de CNT. ¿Por qué tener pérdidas acumuladas que ya son irreversibles para la empresa? ¿Y cuál es el plan de salida de esto? Si es que el plan de salida realmente es sacar a la empresa y que CNT siga siendo propiedad de los ecuatorianos. Yo creo que ese es el camino, Alexis, y aquí es donde todos los ciudadanos debemos de estar muy atentos porque aquí está en juego patrimonio de todos. ¿No será que necesita, digo, Alexis y Adrián, un asesor presidencial que haga unas cuantas llamadas y así de pronto, digo, se salva la empresa, ¿Sabes ¿no? lo curioso de eso, Licenia? Es que después de escuchar las llamadas y estos audios donde los consejeros ad honorem estaban realmente interfiriendo. Llaman a amenazarte, a decirte ya vas a ver lo que te pasa. Interfiriendo en todas las otras instituciones del Estado. Realmente creo que se olvidan de dar la llamada a quien deben hacerlo, ¿no? Donde sí tienen que interferir para pedirle cuentas mensualmente al gerente general sobre qué está haciendo para revertir la situación y la caída galopante que tiene CNT. Prefieren llamar más bien a interferir en otras funciones del Estado. Entonces la atención o la desatención deliberada ha estado enfocada en llamar a otras entidades públicas y en lugar de estar donde tienen realmente que poner el ojo. Muchísimas gracias, Adrián, siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, Licenia, Alexis, muy amables.